Israel lanza una nueva ofensiva en Gaza tras una oleada de ataques aéreos. El ejército israelí afirma haber atacado posiciones clave y movilizado tropas en la franja. Portugal se prepara para lo que prometen ser unas elecciones únicas en medio del descontento de los votantes y las recientes polémicas. El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirma que piratas informáticos rusos atacaron las páginas web de su partido 2 días antes de las elecciones presidenciales del domingo. Israel ha lanzado otra nueva gran ofensiva en Gaza. Según las autoridades sanitarias locales, una oleada de ataques aéreos causaron la muerte de más de 100 personas el día anterior. En un comunicado, las fuerzas de defensa de Israel afirman que han lanzado amplios ataques y movilizado fuerzas para tomar zonas clave de la franja de Gaza. Las autoridades sanitarias locales informaron de que al menos 58 personas habían muerto hasta el momento en ataques israelíes a medida que se intensificaba la campaña militar apodada Carros de Guidón por las autoridades israelíes. La última ofensiva militar se produce en medio de la creciente presión internacional para que se levante el bloqueo de la ayuda que ya ha cumplido 3 meses. Un estudio de la ONU advierte de que 1 de cada 5 habitantes de Gaza se enfrenta a la inanición y que toda la población corre un alto riesgo de hambruna. Las autoridades israelíes sostienen que el bloqueo que limita la entrada de alimentos, combustible y medicinas pretende presionar a Hamás para que libere a los rehenes restantes. Mientras los votantes portugueses están listos para votar por tercera vez en 3 años, el país se prepara para lo que prometen ser unas elecciones únicas en medio del descontento de los votantes y las recientes polémicas. Las elecciones anticipadas se convocaron después de que el gobierno en minoría de Luis Montenegro perdiera una moción de confianza en el Parlamento, provocando el peor episodio de inestabilidad política en los 51 años de democracia del país. El viernes, tanto Montenegro como el líder del Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, celebraron sus últimos mítines de campaña. Portugal también se ha visto envuelto en la creciente ola de populismo europeo, con el partido de extrema derecha Chega ocupando el 3er puesto en las elecciones del año pasado. Portugal ha tenido una serie de gobiernos en minoría en los últimos años, a medida que los partidos tradicionales perdían votos en favor de partidos cada vez más pequeños. El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirma que piratas informáticos rusos atacaron las páginas web de los partidos de su coalición gobernante 2 días antes de las elecciones presidenciales. Los candidatos presidenciales celebraron sus últimos mítines antes de que los votantes depositen su voto para sustituir al actual presidente, Andrzej Duda. Uno de los favoritos es un alto cargo del partido Plataforma Cívica de Tusk, el alcalde liberal de Varsovia, Rafał Trzaskowski. Las encuestas apuntan a un probable enfrentamiento entre él y el candidato conservador Karol Nawrocki el 1 de junio, ya que es improbable una victoria decisiva en la primera vuelta. Aunque Polonia es una democracia parlamentaria, la presidencia ejerce una gran influencia. El presidente es el comandante jefe en las Fuerzas Armadas, tiene poder de veto, determina la política exterior y desempeña un papel simbólico en el discurso nacional. Las primeras conversaciones directas entre Moscú y Kiev desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en el año 2022 han concluido este viernes en Estambul tras menos de 2 horas de reunión y sin la presencia de Volodymyr Zelensky o Vladimir Putin. Ambas partes han acordado un amplio intercambio de prisioneros, pero continúan muy alejadas en cuanto a las condiciones clave para poner fin a los combates. Los dos actores, sin embargo, han reconocido avances moderados que asientan las bases para acuerdos futuribles. Договорились о том, что каждая страна представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях. После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже об этом договорено, продолжить наши переговоры. En cambio, no se ha llegado a ningún acuerdo sobre un posible alto el fuego de 30 días, reclamado por Kiev y sus aliados occidentales, y Moscú además exige a su rival bélico que se retire de las 4 regiones que controla parcialmente en la actualidad.